Los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo E contiene únicamente un Incoterm. EXW, por sus siglas en inglés, o puesto en lugar convenido en español. Puede utilizarse con cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o con una combinación de ellos. Esto se conoce como transporte multimodal. En EXW, el vendedor transfiere la responsabilidad al comprador desde el momento inicial, cuando la mercancía se pone a disposición en un lugar determinado. El comprador se hace cargo desde que recoge los bienes en el lugar convenido. Este puede ser una fábrica, un almacén, el local del vendedor o cualquier otro lugar convenido por las partes. El riesgo es asumido por el comprador desde que los bienes están a su disposición. El comprador es responsable por todos los costos y trámites de exportación e importación en el país destino. En Costa Rica, las empresas de zona franca no pueden utilizar este término por la Ley 7210. En EXW tiene más responsabilidad el comprador que el vendedor. El grupo F contiene 3 Incoterms, de los cuales uno es para cualquier tipo de transporte, es decir, multimodal, y 2 se utilizan únicamente para el transporte marítimo. El primer término es FCA por sus siglas en inglés, o entrega al transportista en español. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado en el país de origen, por ejemplo sus locales, una bodega, aeropuerto o frontera terrestre, y se hace cargo de los costos hasta ese punto convenido. La transferencia de riesgo ocurre en ese momento. El comprador asume el riesgo desde que el vendedor entrega la mercancía al medio de transporte elegido y pagado por el comprador. El segundo término es FAS, por sus siglas en inglés, o libre a un costado del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Como lo dice su nombre, aquí el vendedor entrega la mercancía al lado del barco contratado por el comprador. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse de la logística e importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre en el momento en que el comprador recibe la mercancía al lado del barco y la embarca. El tercer término es FOB por sus siglas en inglés, o libre a bordo del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Aquí el vendedor entrega la mercancía ya a bordo del buque. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse del transporte principal y trámites de importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre ya en el barco, después de que el vendedor termina de colocar la mercancía a bordo. En el grupo F, con sus términos FCA, FAS y FOB, se encuentran los acuerdos de una entrega indirecta sin pago del transporte principal por el vendedor. FCA y FOB son de los términos más utilizados en procesos de exportación, ya que se consideran términos donde las partes tienen igual cantidad de responsabilidades y derechos. El grupo C tiene 4 Incoterms, de los cuales 2 solo se pueden utilizar en transporte marítimo, y 2 se utilizan en cualquier tipo de transporte. El primer término de este grupo es CFR, por sus siglas en inglés, o costo y flete pagado hasta lugar en destino en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. La regla Incoterms CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El segundo término es CIF, por sus siglas en inglés, o costo, seguro y flete pagado hasta puerto convenido. En este término el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. El vendedor se encarga de los trámites de exportación y el comprador se hace cargo de los trámites de importación. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El Incoterms CIF es exclusivo para transporte marítimo. El tercer término es CPT, por sus siglas en inglés, o transporte pagado hasta lugar de destino convenido en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar al destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primer transportista. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. El cuarto Incoterm en esta categoría es CIP, por sus siglas en inglés, o transporte y seguro pagados hasta lugar de destino convenido.
El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. La transferencia del riesgo ocurre una vez que el vendedor colocó la mercancía a bordo del transporte principal. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. En el grupo C se contempla una entrega indirecta con pago del transporte principal por parte del vendedor, pero sin que éste asuma el riesgo de pérdida o daño de la mercancía después de la carga y despacho. Es en este grupo donde hay dos Incoterms, donde es obligatorio que el vendedor contrate un seguro. El grupo D tiene 3 Incoterms. Pueden ser utilizados en cualquier tipo de transporte, incluso intermodal. El primer término de este grupo es DAP, por sus siglas en inglés, o entrega en el lugar designado en español. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro que no es obligatorio, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado por el comprador. El vendedor asume los riesgos hasta que el comprador descarga la mercadería. El trámite y costo de importación es asumido por el comprador. El segundo término de este grupo es DPU, por sus siglas en inglés, o entregado en lugar designado y descargado en español. Es una regla multimodal. Supone que el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar designado por el comprador. El riesgo se transfiere al comprador en ese momento. El comprador debe hacerse cargo del trámite de importación. El tercer término de este grupo es DDP, por sus siglas en inglés, o entrega derechos pagados en lugar convenido en español. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino, sin incluir la descarga. El riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que realiza la descarga. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. En resumen, en el grupo D el vendedor tiene la mayor responsabilidad, soporta todos los gastos, trámites y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada.